Buenos días, estimados estudiantes. Gracias por conectarse a la tercera clase de cálculo, ¿no? Vamos a comenzar esta videoconferencia para comenzar en tiempo y forma. Y en este momento quiero compartirles la presentación de la clase para que podamos ir desarrollándola juntos. Lo que quiero pedirle a alguien, si me confirma por favor que se está viendo bien la presentación. Sí, Samira. Gracias, Verónica, muy amable. Vamos entonces en este momento a comenzar con la presentación. Permítanme buscar las anotaciones para hacer cualquier tipo de anotación. Bien. Entonces vamos a la tercera unidad. Ya les había anunciado que en esta tercera unidad el tema que íbamos a tratar era el segundo gran tema de la clase, que era el tema de la integral o la integración, ¿verdad? Que en su libro se conoce como antiderivada. Ya vamos a ver por qué se conoce como antiderivada. Pero básicamente el tema de esta clase es el tema de la integral. Como les había dicho, es un tema también, al igual que la derivada, bastante importante. Y de hecho, cuando uno lleva clases en ingeniería, hay una clase exclusivamente solo para ver la integral. Y hay hasta 2 clases para ver el tema de la derivada, porque con la derivada se prestan, como ya ustedes lo vieron, a varias aplicaciones en la vida cotidiana, ¿verdad? Y eso que nosotros solamente vimos algunas de esas aplicaciones, ¿verdad? Solamente me enfoqué en las aplicaciones que tienen que ver con la economía, pero aplicaciones de la derivada hay muchísimas más, ¿verdad? Y lo complicado de esta clase de nosotros es que en una misma clase tenemos que ver ambos temas, el tema de la derivada y el tema de la integral. Entonces, ya ustedes se imaginan los malabares que tenemos que hacer. Incluso van a ver ahorita que con los temas no me había percatado de que tenemos que quitar un tema de los que estamos viendo ahí. Por ejemplo, el tema 1 sí lo vamos a poder desarrollar, que es el tema de las antiderivadas. Ahí explicamos por qué una antiderivada por qué la integral, perdón, se llama antiderivada. Y en el tema 2 comenzamos a ver las aplicaciones de la integral o de la antiderivada en encontrar las áreas bajo la curva. Pero en este tercer tema se amplía un poco más el concepto de las áreas, ¿verdad? Se buscan diferentes tipos de áreas, pero por cuestiones de tiempo. De hecho, ya ustedes vieron ayer que les mandé la presentación, estaba un poquito cargada, tenía aproximadamente 50 diapositivas, si no me equivoco, y con el tema de las, más sobre las áreas se convertía como en 60. Entonces, al final decidí mejor, por cuestiones de tiempo y de espacio, quitar ese tema, ¿verdad? Así que ahorita que veamos en la presentación vamos a quitar ese tema. Se me había olvidado quitarlo de esta página, pero creo que en la presentación ya lo quité, al igual que en la guía. En la guía ya no aparecen ejercicios sobre esta sección, ¿verdad? Y de los temas más importantes, como siempre ustedes saben, a mí me gusta que cada tema que vemos en la clase lo podamos aplicar. Y para mí siempre cualquier aplicación que tenga que ver con la administración y la economía, que es lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Administración, para mí es súper importante que podamos ver en qué se aplica lo que estamos aprendiendo en las clases de matemáticas. Quizás no lo vamos a hacer con las fórmulas matemáticas en el campo, pero por lo menos ustedes van a saber que hay herramientas matemáticas que nos ayudan a resolver problemas, ¿verdad?, de la vida cotidiana en nuestro campo de la administración. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí también el día de hoy, vamos a poner aquí énfasis. Aquí está la primera actividad, que es la que estamos haciendo en este momento, que es la videoconferencia. Pero en esta noche tenemos una segunda actividad con algunos estudiantes que tiene que ver con la reposición del examen no realizado o la evaluación no realizada. Esta es la primera o la segunda evaluación
si alguno de ustedes no la pudo desarrollar, ¿verdad? Que ya en mi caso particular ya se conectaron conmigo en privado las personas que van a realizar la evaluación, ya sea del primer parcial o del segundo parcial. Esta evaluación vamos a desarrollarla esta noche, ¿verdad? Esta noche, y ahí aparece de 8 a 10 de la noche, pero estaba pensando en, al igual que en el segundo parcial, que les dimos una hora más para hacer su examen, ¿verdad? Estaba pensando en que sería justo que estas personas que no pudieron hacer su evaluación, pues la puedan hacer en el mismo tiempo que sus demás compañeros. Por lo tanto, aunque ahí aparezca que comenzamos a las 8, las personas que van a hacer su evaluación no realizada, vamos a comenzar a las 7, ¿verdad? Para que tengan, al igual que el resto de sus compañeros, 3 horas para poder desarrollar su examen, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 actividades que tenemos para el día de hoy. El resto de actividades, que son estas, ya tienen que ver con la próxima clase, que sería el domingo 9 de agosto. Y ahí sí tenemos un montón de actividades que desarrollar. Ahí tenemos un día completo, ¿verdad? Ese día vamos a desarrollar el chat en la plataforma. Ese día vamos a subir también la guía de ejercicios. Ese día también vamos a presentar el informe del proyecto o del trabajo de investigación, que ayer también les mandé los lineamientos. Cualquier pregunta que tengan con respecto al trabajo me la pueden hacer mediante WhatsApp, ¿verdad? En forma privada, para que no pierdan ustedes ninguno de esos 30 puntos que vale el trabajo, ¿verdad? Y ese mismo día vamos a hacer el tercer examen y además la reposición de la nota más baja. Muchos me han preguntado si hoy pueden hacer la nota más baja. Todavía no. El día de hoy es solamente para aquellos estudiantes que no pudieron hacer una evaluación, pero si usted las hizo las 2 evaluaciones, entonces toca esperarnos hasta el próximo domingo 9 de agosto para que usted pueda hacer su evaluación de la nota más baja y poder mejorar un poco su calificación, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta con respecto al menú que nos toca el día de hoy o el menú que nos tocaría el próximo domingo 9 de agosto, para que podamos avanzar con los contenidos. Bien, si no hay preguntas, pues vamos a continuar avanzando. Aquí entonces les propongo no 1, ni 2, ni 3, sino 6 casos de estudio. Esta clase está un poquito cargada. Y hubieran sido 7, pero quitamos uno de áreas, ¿verdad? Para no hacerlo tan grande. Entonces ahí tenemos 3 casos de estudio en la primera página. Tenemos 2 más en la segunda página que vamos a irlos analizando según vayamos viendo los temas. Y tenemos el último en la tercera página que tiene que ver con las aplicaciones de la integral en la economía, ¿verdad? Como les había dicho, ya en esta parte ya había quitado de la sección que no vamos a ver. Estas sí son las que vamos a ver. La sección 15.1, que tiene que ver con el tema de las antiderivadas. Recuerden que hasta ahorita hemos visto solamente el tema de la derivada como primer tema central de la clase. Y ahorita toca ver el segundo gran tema, que es el tema de la antiderivada, que es más fácil, en lugar de decirle antiderivada, es más fácil llamarle la integral, ¿verdad? Pero su nombre correcto es antiderivada, y ya vamos a ver por qué. El segundo tema de la clase tiene que ver con la sección 16.1, que es el tema de áreas bajo curvas. Es la primera aplicación, de hecho es parte del concepto de la antiderivada, es el concepto del área bajo la curva, ¿verdad? Y las aplicaciones en la sección 16.3 que tienen que ver con la integral en la administración y la economía, ¿verdad? Son 3 temas, parecen cortos, pero van a ustedes a ver que se hacen un poquito largos porque hay varias cosas que sacar de cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces les pongo esta guía, ¿verdad? De las secciones para que ustedes al finalizar la clase y cuando ustedes hagan su estudio, por favor que me lean esas 3 secciones, ¿verdad? No les digo que me lean todo el libro, pero por lo menos que me lean detalladamente cada una de las secciones que estamos viendo, porque
en la presentación es muy poco el tiempo que tenemos para desarrollar tal vez todo lo que tenga que ver con un tema. Y siempre es bueno leer el libro, porque en el libro a veces le dan alguna explicación un poquito más detallada de algunas cosas que tal vez en la presentación omitimos por cuestiones de tiempo o porque se nos olvidó, y no es fácil andar a las carreras tratando de acordarse de todo, ¿verdad? Pero yo les pongo aquí las secciones para que ustedes revisen bien en su libro de texto, ¿verdad? Y puedan, si pueden imprimirlo y subrayarlo, hacerlo. Y si no, pues en digital ustedes pueden leerlo y solo anotar en su cuaderno lo que consideren más importante, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a las secciones para que comencemos a ver el primer tema de la clase de hoy. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar avanzando. Y llegamos a el segundo gran tema de la clase. Entonces, a modo de repaso, o a modo de recordar lo que hemos visto hasta ahorita nosotros hemos hablado acerca de la diferenciación. En el libro habla de la diferencial o la diferenciación, que tiene que ver lo mismo o significa lo mismo que la derivada. Diferenciación y derivada son lo mismo. Habíamos dicho que a esa parte del cálculo se le llama el cálculo diferencial. Y básicamente veíamos que consistía en los cambios o la intensidad de cambio entre diferentes volúmenes de producción. Por ejemplo, encontrar la intensidad de cambio si yo hago una producción de 2.000 unidades y después cambio a una producción de 2.500 unidades, ¿verdad? Restábamos, por eso es que se llama diferencial, porque es la resta, ¿no? Y por ahí veíamos también todo el concepto de la utilidad marginal, ingreso marginal, todo lo que es el estudio marginal que tenía que ver con la derivada, ¿sí? Ese fue el primer gran concepto de la clase, y terminamos con el asunto de encontrar el máximo y el mínimo, ¿se acuerdan, no? Que con la derivada nos permitía encontrar el valor máximo y el valor mínimo de un producto, y gracias a la derivada es que podíamos encontrar eso, y al final encontrábamos la última aplicación que hacíamos con la derivada era la de la elasticidad de la demanda, ¿verdad? Que era básicamente analizar en qué tipo de mercado estábamos, si era un mercado inelástico, si era un mercado elástico, ¿verdad? Eso lo vimos también gracias a la ayuda de la derivada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la otra gran parte de la clase de cálculo, que en este caso es el cálculo integral. Y el cálculo integral se le conoce como la antiderivada, porque prácticamente estamos hablando de que es el proceso opuesto o el proceso inverso, ¿verdad? La integral es la operación inversa que la derivada, similar a lo que pasa como por ejemplo con la raíz cuadrada y la potencia, ¿cierto? La potencia y la raíz cuadrada son operaciones inversas, similar a lo que pasa con la multiplicación y con la división. La multiplicación y la división son operaciones inversas, similar a lo que pasa con la suma y la resta, ¿no? Son operaciones inversas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la integral es la operación opuesta o la operación inversa a la derivada, ¿verdad? Entonces, para el caso, nosotros sabemos que si tenemos la fórmula del costo total y hacemos uso de la derivada, nosotros con ese costo total, al derivarlo, encontramos el costo marginal, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos en el primer y segundo parcial. Si tenemos la fórmula del costo total y lo derivamos, encontrábamos entonces el costo marginal, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de que la integral o la antiderivada es la operación inversa o la operación opuesta, significa que ahora vamos a ir al revés. Es decir, que ahora nosotros es posible que tengamos más bien el costo marginal y necesitemos obtener el costo total, ¿verdad? Entonces, si vamos a la inversa, es decir, si tenemos ahora nosotros el costo marginal y lo que necesitamos
es el costo total. Lo que ocupamos ahora es aplicar la operación inversa, que en este caso la inversa sería la antiderivada o la integral, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más claro cuando veamos el siguiente gráfico, que les voy a presentar a continuación. Y es este, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo en este caso mi función original, que aquí podríamos hablar del costo total, aquí podríamos hablar de la utilidad total, aquí podríamos hablar del ingreso total, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que si a esa función original nosotros venimos y le aplicamos la derivada, esa función se vuelve una función marginal. Es decir, si el costo total lo derivamos, se convierte en el costo marginal. Si a la utilidad total la derivamos, se convierte en la utilidad marginal. Si al ingreso total lo derivamos, se convierte en el ingreso marginal, ¿verdad? Entonces, en algunos casos vamos a tener, o vamos a partir de este punto. Vamos a partir de la función marginal. De repente vamos a tener ya nosotros el costo marginal, o de repente vamos a tener ya nosotros la utilidad marginal, o de repente vamos a tener ya nosotros el ingreso marginal, y lo que vamos a necesitar va a ser llegar a la función original. Entonces lo que se hace es el proceso inverso. Si para obtener la función marginal yo derivé, entonces para obtener la función original yo voy a integrar mi función marginal. Yo voy a integrar ¿a quién? No al costo total, porque es lo que ando buscando, sino que voy a integrar a nuestro costo marginal. Entonces cuando yo tengo ya la función marginal y aplico la integral, en ese momento yo vuelvo atrás y encuentro mi función original. Es como un ciclo, ¿cierto? Con la derivada voy hacia adelante, hacia la función marginal, y con la integral me devuelvo un paso hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ese básicamente es el ciclo de la derivada y de la integral, ¿verdad? No sé si aquí tenemos alguna pregunta con este ciclo. Vamos a verlo con un ejemplo más adelante para que veamos que en efecto vamos a aplicar la derivada primero y luego vamos a aplicar la integral y vamos a ver que en efecto volvemos a obtener la función original a partir de la derivada. ¿Ok? No sé si tenemos alguna duda con respecto a este concepto. Entonces, es por esto que la integral se conoce como la operación opuesta de la derivada. Por eso es que el tema es antiderivada. Anti, ustedes saben que significa contrario a, ¿verdad? Entonces, antiderivada es contrario a la derivada, por lo tanto, la integral es la operación contraria de la derivada. ¿Ok? Veamos entonces cuáles son las reglas o cuáles son las fórmulas de la integral. Yo siempre he dicho que es más fácil la integral que la derivada, ¿verdad? Porque la integral solo tiene 3 fórmulas, que de hecho al final se resume en una sola fórmula, ¿verdad? Y ya vimos que la derivada tiene, la última vez que contamos creo que eran 6 fórmulas, ¿verdad? Entonces las integrales tienen menos fórmulas, pero también eso es un problema, ¿no? Al tener menos fórmulas, tenemos que tratar de que cualquier problema que vayamos a integrar se parezca a una de estas 3 fórmulas, ¿verdad? Porque mientras menos fórmulas tengamos, entonces tenemos que hacer más malabares matemáticos para que lo que tengamos que integrar se parezca ya sea a una potencia, como vemos aquí. Esta es la fórmula de la integral, que tenemos una potencia. Esta es la fórmula de la integral. Si tenemos esta expresión, 1 sobre x, esa es una fórmula única que solamente en ese caso va a funcionar. Y esta es otra fórmula única que si tenemos un dx, que ya vamos a ver qué significa eso, si tenemos un dx, entonces eso significa que es una fórmula que solamente sirve para esa situación. Por eso es que decía que en esencia tenemos solamente una fórmula, que es la número 1, ¿cierto? Es decir, que toditas las integrales que queramos hacer, tenemos que pasarla a una potencia. O sea, si tenemos una multiplicación, tenemos que desarrollar la multiplicación.
Si tenemos una división, tenemos que desarrollar la división. Si tenemos raíces cuadradas o raíces cúbicas, tenemos que pasar las raíces a una potencia. ¿De acuerdo? Porque prácticamente la única fórmula de integral que tenemos es esa. No es que solamente esa fórmula hay, no, hay muchas fórmulas más. Pero eso implica tener más tiempo de estudio de las integrales y lo menos que tenemos ahorita es tiempo para estudiarlas, ¿verdad? Así que vamos a basarnos únicamente en esas tres reglas para trabajar todos los ejercicios de las integrales. ¿Sí? Entonces, la primera regla lo que me dice es, vamos a enfocarnos primero en esta, para explicarla. La integral se representa mediante esta, yo le llamo culiche, una culichita que tenemos ahí, pero realmente es una letra griega que es la letra griega suma. Es como una S, ¿de acuerdo? ¿Por qué es como una S? Porque realmente vamos a ver más adelante que la integral es una sumatoria, ¿cierto? Entonces se representa con la letra suma, que es una letra griega, pero parece que fuera una culichita, le digo yo, ¿verdad? La culichita. Entonces la integral siempre va a llevar este término que se llama diferencial. El diferencial lo que me ayuda a mí es a darme cuenta con respecto a qué variable nosotros estamos integrando. Si ustedes se acuerdan con la derivada, vamos a ver si lo logro hacer aquí con el mouse. Si ustedes recuerdan con la derivada teníamos dy sobre dx, ¿cierto? Y el dx, el de abajo, me decía a mí con qué variable yo estaba derivando, ¿verdad? Este me decía a mí entonces, vamos a escribirlo aquí, este me decía qué variable íbamos a derivar, ¿de acuerdo? Entonces pasa lo mismo con el tema de la integral. En la integral, el mismo valor de x, o de y, o de z, me va a mí a indicar, en este caso ahora, qué variable es la que vamos a integrar. ¿De acuerdo? Entonces pasa igual en el tema de la derivada que en el tema de la integral. Ese dx siempre tiene que aparecer cuando hay una integral, pero viene de aquí. Viene de aquí. En la derivada también teníamos el dx o teníamos el dz o teníamos el dt, que nos indicaba a qué variable en este caso teníamos que derivar, y en este caso nos va a indicar a qué variable tenemos que integrar. ¿De acuerdo? Entonces, esa fórmula que vemos ahí, siempre que haya una integral, tiene que aparecer al final un dx o un dy o un dz, que es el que nos va a indicar qué variable es la que vamos a integrar. ¿De acuerdo? Entonces, como vimos que la integral es el proceso inverso de la derivada, en la derivada, si ustedes recuerdan, cuando teníamos una fórmula de una potencia, restábamos 1 a la potencia, ¿se acuerdan? Pues en la integral vamos a hacer lo opuesto. En la integral lo que vamos a hacer es que a la variable x le vamos a sumar 1 a la potencia. ¿De acuerdo? Si la potencia, por ejemplo, es 5, x a la 5, entonces ahí vamos a colocar x a la 5 más 1, es decir, x a la 6. ¿Me explico? Entonces la integral va a sumar 1 y la derivada vimos que resta 1. Por eso es que también se llaman procesos inversos, porque uno resta y la otra suma. ¿Okay? Pero además de eso, de sumarle 1 a la potencia, también tenemos que colocar como denominador el resultado de esa suma de potencias. Es decir, en este caso que les planteé el x a la 5, si arriba nos queda x a la 5 más 1, que sería x a la 6, como denominador debemos de colocar ese 6. Es decir, que nos quedaría x a la 6 sobre 6. ¿De acuerdo? Y en este caso, tenemos que agregar por fuerza una variable, o mejor dicho, una constante. Esta no es variable, es una constante llamada c.
Esa constante C puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, cualquier número que no tenga variable. Esto se hace porque la integral que vemos aquí todavía no está definida. Vamos a ver nosotros que la integral más adelante se debe definir desde un punto de inicio hasta un punto final. Pero como ustedes ven en este momento, la integral no tiene los límites de integración que le llamamos. Cuando no tenemos los límites de integración, automáticamente le tenemos que agregar esta constante C, que lo único que nos indica es que ahí puede ir sumando cualquier número que no tenga variable. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pero no vamos a colocarle ningún número, simplemente le ponemos C como constante. Eso se va a acabar cuando veamos el siguiente tema, que es ya el tema de la integral definida. Cuando ya miremos el tema de las áreas, por ejemplo. Cuando hagamos ese tema, vamos a ver que la integral se tiene que definir desde un punto de inicio hasta un punto final. En ese momento, la C ya desaparece. Pero mientras no tengamos los límites de integración, entonces siempre, miren, en cada uno de los casos tenemos que agregarle más C. ¿Ok? Esta primera fórmula funciona para todos los casos excepto para uno, es decir, cuando el exponente de la variable es negativo 1. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, ahí tengo x a la negativo 1, ya esta primera fórmula ya no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Si ustedes ven aquí abajo, si la x fuera negativo 1, negativo 1 más 1 se convierte en 0. Y eso ya no lo puedo dividir. Se convertiría entonces en un valor prohibido. Porque tenemos ahí, en esa fórmula, tenemos un denominador, y un denominador no puede ser nunca 0. Por eso es que la fórmula número 1 no funciona cuando tenemos potencia 1. Para ello entonces tenemos la fórmula número 2. Por eso es que les digo que es un caso único. La fórmula 2 es para todas aquellas variables que tengan la forma 1 sobre x, o en otras palabras, para todas las variables que estén elevadas a una potencia x a la negativo 1, o y a la negativo 1, o z a la negativo 1. Si ustedes se fijan, cada una de estas es como que yo tenga 1 sobre x, o 1 sobre y, o 1 sobre z. ¿Okay? Entonces son fórmulas únicas para este tipo de casos, que es el caso que la primera fórmula no puede cubrir. La primera fórmula sirve para todas, excepto para este tipo de casos, ¿verdad? Estos casos donde la variable está elevada a la potencia negativo 1, que lo podemos ver así, como x a la negativo 1, o lo podemos ver así, como 1 sobre x, es lo mismo. Usted sabe que la variable sube y la potencia queda negativa. Es lo mismo que tengamos eso. Entonces, en el segundo caso, cubre el único caso que la primera fórmula no podía cubrir. Estas dos se complementan entonces, ¿verdad? Y en este caso, la fórmula lo que me dice a mí es que únicamente la integral de esa función es colocar esto que se llama logaritmo natural, que está en su calculadora, ¿verdad? Usted busca en su calculadora esa forma que es ln, logaritmo natural, normalmente aparece en la última columna de teclas, ¿verdad? En las calculadoras Casio aparece, y pareciera que fuera IN, pareciera que dijera IN, pero realmente es una L y una N, logaritmo natural. Ya lo vamos a ver si lo encuentran cuando hagamos algún ejercicio que involucre esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿el logaritmo natural de quién? De el valor absoluto de x. Es decir, que aquí adentro de ese logaritmo natural no podemos colocar números negativos, ¿verdad? Si en un dado caso esa x fuera negativa, dentro de la fórmula vamos a ponerla positiva, ¿verdad? Eso significa el valor absoluto. Estas palabras aquí no pueden haber negativos en esta fórmula. Por eso es que les pongo ahí, o les pone el libro, mejor dicho, ahí, esas barras indicando que siempre va a ser el logaritmo natural
de la X, pero positiva, ¿de acuerdo? Aunque sea un valor negativo, usted adentro de esa X va a poner un valor positivo. Y siempre, como es la integral indefinida o que no está definida, le vamos a agregar una constante más C. Más C, ¿de acuerdo? Y esa es una fórmula única, ¿verdad? No es que vamos a tener diferentes casos para esa fórmula, al igual que la número 3. Es una fórmula única que me dice que la integral de un dx o la integral de un diferencial de x se convierte automáticamente en la variable x. Es decir, que el dx que tenemos aquí, ese, cuando nos toca integrarlo, la integral de eso va a ser x. Y siempre le agregamos una constante más c. Ya vamos a ver en qué caso funciona esa fórmula. ¿Okay? Bueno, básicamente, como les decía a ustedes, la fórmula que más vamos a utilizar va a ser la número 1. Quizás, si acaso, vamos a utilizar la fórmula número 2 cuando aparezca una variable elevada a la negativo 1, y en algunos casos vamos a utilizar la fórmula número 3 cuando tengamos ahí solamente que integrar el diferencial de x. ¿Okay? Yo aquí les voy a colocar algunos ejemplos para que veamos cómo se aplican cada una de esas tres fórmulas, ¿verdad? Vamos a ir por partes, no nos desesperemos. El primer ejemplo que quiero que se enfoquen es en este. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos que hacer la integral de x a la 3. Realmente la función que tenemos que integrar es solamente x a la 3, pero tenemos que colocarle siempre el dx, indicando que en ese caso la variable que vamos a integrar sería la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, el dx siempre va cuando apliquemos la integral, ¿ok? Entonces, aquí sí está claro que este ejercicio se parece, vamos a ponerlo, se parece a la regla número 1, ¿ok? Tenemos la integral, tenemos una variable x elevada a la n y tenemos el diferencial de x. En ese caso, entonces, sí sería la regla número 1. Por lo tanto, como es la regla número 1, toca aplicar lo que la regla número 1 dice. Y la regla número 1 me dice que debo colocar la misma variable x a la potencia que tiene, pero debo sumarle 1. Y eso es lo que colocamos aquí. La variable x con la potencia que tiene ahorita, que sería 3, más 1, y en la parte de abajo, como denominador, la misma potencia, 3, sumada con 1, ¿de acuerdo? Y le agregamos un más c. Al hacer eso, tenemos entonces x a la 4, fue el resultado de 3 más 1, y en la parte de abajo, 3 más 1 es igual a 4. Es decir, que nos quedaría x a la 4 sobre 4, y no olvidemos colocarle la constante más c. ¿Okay? Ese sería entonces el primer caso de aplicación de la regla número 1. ¿Preguntas? Como pueden ver, en ese caso está bien fácil analizar la fórmula, ¿verdad? Se aplica tal cual está en la parte de arriba, no tocó hacer ningún cambio al respecto. El segundo caso ya les había explicado, que es un caso único, ¿verdad? En este caso tenemos el mismo ejemplo que la fórmula número 2, y ahí explica el por qué es que no podemos utilizar la fórmula número 1, ¿verdad? Ahí tenemos que la integral de 1 sobre x de x se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Y ahí vemos que esta forma violaría la condición de la primera fórmula. Vean, el x a la negativo 1, y aquí me dice la primera fórmula que yo no puedo aplicar la fórmula número 1 si la potencia es igual a negativo 1. Por lo tanto, no podríamos aplicar en este caso la fórmula número 1, sino que nos tocaría aplicar la fórmula número 2. Y básicamente lo que me dice la fórmula número 2 es simplemente que coloquemos el logaritmo natural de x. Vean que aquí usted le puede poner la x sin necesidad de colocar el valor absoluto.
con que la ponga positiva, ya no hace falta colocar estas barras que vemos aquí. ¿De acuerdo? Usted la puede colocar con barras o la puede colocar sin barras de valor absoluto. Entonces, en el caso número 2, eso se resuelve diciendo que es el logaritmo natural de x más la constante c. ¿Okay? Pero entonces el libro ahí lo explica indicándole que no podemos utilizar la primera fórmula en ese caso porque violaría la condición de que la n tiene que ser distinta de 1. ¿Okay? Y en el tercer caso ya vemos que ahí comienzan los problemas, porque ahí aparece ya una raíz. Entonces usted dice, este caso no se parece al primero, a simple vista, ¿no? Ese caso se parece al segundo, pero no tiene raíz. Entonces tampoco es el segundo, y tampoco es el tercero. Entonces a simple vista usted dice cuál caso es. Y aquí es donde tenemos nosotros que ser un poquito creativos, porque prácticamente tenemos que buscar siempre que en cada ejercicio nos aparezca esta forma. Y en este caso ya sabemos que las raíces las tenemos que pasar a una potencia. En este caso la raíz de t se podría pasar a la potencia, vamos a ver si lo puedo escribir por aquí. La raíz de t ya ustedes saben que se puede pasar como t a la 1/2, pero eso estaría en la parte de abajo, ¿cierto? Y para que esa variable suba, ya ustedes saben que la potencia, en este caso del 1/2, tiene que estar negativo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, esto sí se parece a esto. Entonces, realmente esa C, aunque no parecía, es con la fórmula número 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde tenemos que ser creativos y tenemos que recordar, por lo menos, esta propiedad de la raíz y la potencia y cómo subir una variable que está en el denominador, cómo subirla a que sea numerador, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta fórmula es la número 1. Vamos a acabar con esta fórmula. Y la fórmula lo que me dice es justamente copie la variable y a la variable, a la potencia, perdón, que tenga la variable, súmele 1. Copiamos la variable que tenemos aquí, que sería t, a la potencia que es menos 1/2, le vamos a sumar 1. De la misma forma, eso lo colocamos dividido entre el mismo menos 1/2 más 1, y a eso le agregamos la constante más c. ¿Okay? Entonces, si ustedes hacen esa operación, lo que les va a quedar va a ser, vamos a escribirlo por aquí porque el libro ya lo hizo de un solo. Si sumamos o restamos menos 1/2 más 1, lo que nos va a quedar va a ser e elevado, vamos a ver si encuentro el símbolo de elevado, menos 1/2 más 1 se convierte en 1/2, ¿cierto? Entonces arriba nos quedaría t a la 1/2, pero el libro lo pone como raíz de t, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, vamos a colocar aquí una división, una línea de división. En la parte de abajo nos quedaría justamente menos 1/2 más 1, eso sería 1/2, ¿de acuerdo? Entonces realmente la operación nos quedaría así. Pero ¿qué es lo que pasa? El libro lo que hace es que divide, si ustedes ven, la t, aunque no se mire, la t tiene ahí, me quedó muy pegado, pero ahí se logra ver un 1, ¿verdad? Entonces lo que el libro hace es que divide este 1 entre 1/2, y al dividir 1 entre 1/2 nos va a quedar 2, ¿de acuerdo? Y lo que el libro hace luego es que esta t a la 1/2 la convierte en raíz cuadrada de t. En mi caso en particular no me preocupa o no me importa mucho si usted la pone como t a la 1/2 o como raíz de t. Lo que sí es que esa división tenemos que hacerla. 1 entre 1/2 nos quedaría entonces 2, y si a usted le gusta puede dejarlo como t elevado a la 1/2. Por mí la respuesta quedaría, y siempre más la constante c. Por mí la respuesta quedaría bien hasta ahí.
2t a la 1 medio más la constante c. Pero si usted quiere ser estricto consigo mismo, puede decir, bueno, me lo plantearon como raíz cuadrada, entonces la respuesta yo la voy a plantear también como raíz cuadrada. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Como les digo, a mí no me afecta. A mí lo que me preocupa es que hagan bien la fórmula de la integral, y la fórmula de la integral, sea cual sea la respuesta, está bien hecha en ambos casos, ¿no? No sé si con este tercero tenemos preguntas, porque es de los 4 es el más complicado. Ingeniero, Dígame, Alex. por ejemplo, no importa que sea negativo, siempre y cuando no sea 1, para aplicar la primera regla. Exactamente, yo aquí le voy a colocar de repente otro ejemplo. Vamos a explicar, por ejemplo, aquí lo que decía Alex. Si yo tengo, por ejemplo, x a la negativo 2, puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? La integral de x a la negativo 2, y siempre le ponemos diferencial de x. Entonces lo que preguntaba Alex, ¿importa si es negativa la potencia o no? Esta viene perfectamente a aplicarse aquí. Con tal que la potencia no sea negativo 1, puede ser cualquier otra potencia, puede ser negativo 2. ¿Cómo se desarrollaría eso? Usted copia la variable x, que en este caso está elevado a la negativo 2, pero usted dice, vamos a ponerlo aquí en paréntesis, ¿no? Negativo 2 más 1, ¿cierto? Y en la parte de abajo vamos a colocar aquí una línea divisoria. Colocaríamos exactamente lo mismo. Sería negativo 2 más 1, ¿verdad? No olvidemos colocarle siempre más la constante c. ¿Sí? ¿Qué nos quedaría en la parte de arriba? Cuando restamos o sumamos negativo 2 más 1, lo que nos va a quedar va a ser x elevado a, ¿cuánto es negativo 2 más 1? Sería negativo 1, ¿no? Sobre, la parte de abajo nos quedaría, uy, se me puso más ancho esto, no sé por qué, sobre negativo 1, ¿ok? Y en este caso vamos a agregarle la constante c, más constante c. Entonces lo que tocaría hacer simplemente es dividir. Recuerden ustedes que en la parte de arriba, la x está acompañada de un 1, aunque no se ve. Entonces lo que toca dividir ahí solamente es 1 entre negativo 1. No sé por qué se hizo más ancho esto. Vamos a ver. Ah, aquí está. El grosor se cambió automáticamente. Entonces, dividimos 1 entre negativo 1, y lo que nos va a quedar, pues va a ser, ya saben ustedes, más entre menos sería menos x elevado a la negativo 1 más la constante c. Entonces, como pueden ver, no importa si la potencia es negativo 2, negativo 3, negativo 4. La única que sí importa es que no sea negativo 1. Porque ahí sí tendríamos un problema con la fórmula, ¿verdad? En la parte de abajo nos quedaría 0. Y ahí sí no se puede hacer. ¿De acuerdo? De ahí la fórmula 1 funciona para cualquier potencia, inclusive si son fracciones. Como ya lo vimos acá. Ya lo vimos acá. No importa si son fracciones. No importa si son negativas, no importa si son positivas. Lo que sí importa es que no sea 1 negativo. ¿Sí? Como ya lo vimos ahí nosotros, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra pregunta al respecto. Welcome. Waiting to connect to Esa me gusta Bluetooth más. device. La constante C nunca va a ser un valor. ¿Perdón? La C nunca va a ser un valor, solamente va a ser C. C siempre va a ser C. Vamos a tomar valores cuando ya de repente en alguna aplicación nos den alguna información, que vamos a ver un caso de estudio de eso, o 2 casos de estudio de eso. Cuando ya no tiene información, ya podemos trabajar con la constante C para darle un valor numérico. Pero mientras tanto solo va a ser C. ¿De acuerdo? Ok.
No sé si hay alguna otra pregunta al respecto para que pasemos a lo siguiente. Entonces, estas van a ser las únicas tres fórmulas de la derivada, de la integral, perdón. Solamente tres fórmulas, y ya vieron que dos de ellas son fórmulas únicas, y básicamente una de ellas es la que vamos a estar utilizando nosotros para trabajar. Y al igual que con la... Déjenme ver si se me fue aquí. Al igual que con la derivada, tenemos también propiedades de la integral que nos ayudan a hacer un poquito más fácil este asunto de la integral, ¿verdad? Tenemos la propiedad de la constante que multiplica una función, que es exactamente lo mismo que hacíamos con la derivada, ¿no? Cuando había, por ejemplo, una constante c, que multiplicaba a una función, ¿qué hacíamos en la derivada? Pues la constante c la sacábamos de la derivada, pues aquí hacemos exactamente lo mismo. La constante c la sacamos de la integral y solamente nos ponemos a integrar la función que está dentro, ¿verdad? Entonces ahí les pongo un par de ejemplos en la parte de abajo. Vean que aquí tenemos la integral de 3x al cuadrado de x. Si se fijan ustedes, la fórmula de la integral solo me permitiría integrar x al cuadrado. Ese 3 está de más ahí, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, ese 3 saldría de la integral y solamente vamos a integrar x al cuadrado de x, que ya sabemos cómo se integra eso. Ya sabemos que pertenece a la fórmula número 1, que el x al cuadrado se convertiría en x a la 3 y se colocaría todo sobre 3, pero el 3 de afuera quedaría multiplicando a lo que está adentro, ¿verdad? Agregamos al final la constante más c, y obviamente pues el 3 de afuera quedaría multiplicando o dividiendo. Al dividir 3 entre 3, esto se nos cancela y nos quedaría únicamente la respuesta que vemos ahí en la pantalla, ¿verdad? La respuesta que sería x a la 3 más la constante c. ¿Okay? Entonces aquí lo nuevo es que si tenemos una constante, al igual que con la derivada, esa constante debe salir de la integral, ¿okay? Para que podamos hacer solamente la integral de lo que está con variable, ¿okay? Similar es el caso que vemos en la parte de abajo. Tenemos la integral de 5 diferencial de x. En ese caso el 5 se convierte en constante. Y el 5 debe salir de la integral. Por lo tanto, lo que nos quedaría es 5 que multiplica a la integral de, en ese caso, yo preferiría ponerle solamente integral de dx. Yo no le pondría S1, ¿verdad? El libro le pone S1, pero yo no se lo pondría. Yo ahí le pondría únicamente 5 por la integral de dx. ¿De acuerdo? Y ya vimos que la integral de dx, eso se convierte en x, por la regla número 3. ¿Se acuerdan, no? La integral de dx se convierte en x y como tenemos el 5 afuera, el 5 queda multiplicando a la x. Por lo tanto, ahí nos quedaría 5x más c. Así que, por favor, yo esto debo modificarlo. Aquí no le pongan 1. Cuando el 5 salga de la integral, solo déjenlo como 5 integral de dx. ¿De acuerdo? Me gusta más que lo dejen así. Pero no sé por qué el libro le pone S1. No me gusta que le ponga S1. Porque así vemos claramente que la fórmula que estamos utilizando en este caso es la fórmula número 3, como les voy a recordar ahorita. Vamos a poner otra vez la parte de las fórmulas. Vean, en la fórmula aparece la integral de dx. ¿Ok? Ahí no aparece la integral de 1 de x, sino que aparece solamente la integral de dx. Entonces igual
nosotros vamos a ponerle al ejercicio solamente el dx. Así que ese 1 no me lo pongan, por favor. ¿Se entiende entonces esta propiedad, ¿no? Que básicamente es la misma propiedad que utilizábamos en la derivada, sacar la constante. ¿Ok? Vamos a ver una segunda propiedad de las integrales que también es la misma que veíamos en la derivada, ¿no? Teníamos más de una función sumando o restando, ¿no? Tenemos entonces la integral de más de una función. Ahí vemos una f de x y una g de x que está sumando y restando. Inclusive, aquí podemos, como dice aquí en la parte de abajo, puede extenderse a cualquier número de funciones. Y también, aquí aparece un signo más, pero también podría ser diferencia, ¿no? También podría ser resta. No importa si es más, si solo aparece más ahí, también podría ser menos. Y ahí podría ser 2, 3, 4 o 5 funciones, no importa. La regla es que lo que vamos a hacer es que esta única integral la vamos a hacer 1 y 2. Es decir, que vamos a separar una única integral de dos funciones en dos integrales y cada integral va a tener únicamente una función. Y vean que al final el dx se reparte a cada una de esas funciones. F de x de x más g de x de x. Es decir, que si hay 4, el dx se va a repartir en cada una de esas funciones, porque recuerden ustedes que el dx lo que me indica es qué variable es la que vamos a integrar. Si no aparece un dx, no estaría correcta la integral, ¿verdad? Tendríamos que siempre indicarle qué variable tenemos que integrar. Si no le indicamos eso, entonces estaríamos hablando de que no podríamos integrar porque no sabemos qué variable tenemos que integrar, ¿sí? Y aquí les planteo un ejemplo que ya es un poquito más complicado que los anteriores y vamos a ir haciendo por partes, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer la integral de esta función, pero vean que pareciera que fuera una única función que esté elevada al cuadrado, ¿cierto? Pero aquí no tenemos una regla de la cadena para integrales, como así lo tenemos en la derivada. ¿Se acuerdan que si tenemos una función elevada a una potencia, aplicábamos la regla de la cadena? ¿Se acuerdan de eso? Aquí en la integral no tenemos esa opción de aplicar la regla de la cadena, por lo tanto, cualquier expresión como esta, que en este caso es un binomio al cuadrado, lo tenemos que desarrollar. ¿Vean? En esta parte está desarrollado el binomio al cuadrado. Yo siempre les he dicho a ustedes que el binomio al cuadrado lo podemos hacer con la fórmula, vamos a ver si la puedo escribir aquí, a menos b al cuadrado, que es igual a el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, a por b, y más el segundo al cuadrado, o sea, b al cuadrado. Esa fue la fórmula que se aplicó en este caso. Esa fórmula, recuerden ustedes que se vieron en la primera parte de matemáticas, cuando veíamos ahí las expresiones algebraicas, ¿se acuerdan de eso, no? Pero yo les había dicho también desde Matemática 114 que si no les gusta aplicar esa fórmula, ustedes pueden perfectamente aplicar la multiplicación de los dos factores. Por ejemplo, ustedes dicen x menos 3 sobre x. Como dice que está al cuadrado, es que lo tengo 2 veces, ¿no? Entonces voy a multiplicar otra vez por x menos 3 sobre x. Y esto ustedes lo pueden trabajar con la propiedad distributiva. X por x, x por 3 sobre x, esto por x y esto por x. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos ahí dos alternativas para aplicar y al final, de cualquier forma que usted lo haga, le va a llevar, o le va a llevar, mejor dicho, a la misma respuesta, ¿verdad? Ya sea que lo haga por la fórmula del binomio al cuadrado, o ya sea que lo haga multiplicándolo, le va a llevar a la misma respuesta, que ya eso no lo voy a explicar porque eso es de matemáticas 114 y hemos aprendido de matemáticas, lo hemos repasado en precálculo y también en algunos casos en cálculo lo hemos vuelto a repasar también, como en este caso, pero no lo voy a ir haciendo porque ya se supone que eso lo manejamos, ¿verdad? Solo les indico de dónde podemos obtener esa información que aparece ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ese binomio al cuadrado que tenemos aquí ya se transformó en un término o una expresión que tiene tres términos. Por lo tanto, es algo parecido a esto, ¿cierto? Solo que aquí tenemos dos términos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, dice que se puede aplicar a un número finito de funciones. En este caso tenemos tres. Por lo tanto, vamos a aplicarlo y lo que toca hacer es que esa única integral la vamos a separar en tres integrales distintas. ¿Cómo quedaría entonces eso? Una primera integral que sería la integral de x al cuadrado. Vamos a poner aquí una flechita. Esta sería la primera. Pero tenemos que agregarle también el diferencial de x. Luego colocamos el signo menos que aparece aquí para separar nuestra segunda integral y vamos a utilizar otra integral para colocar el segundo término, que en este caso sería solamente el 6. Y como pueden ver, aunque sea solamente el número 6, le ponemos también siempre el diferencial de x. No puede faltar el diferencial de x. Copiamos el signo que sigue, que es el signo positivo, más, y hacemos la última integral, que sería la integral de, en este caso ya el libro nos ahorró un trabajo, que es pasar ese x al cuadrado a la parte de arriba, vean, que estaba 9 sobre x al cuadrado, ya el libro lo pone de un solo 9x a la negativo 2. ¿Por qué lo puso a la negativo 2? Porque como estaba en la parte de abajo, yo ya sé que no tengo fórmula de la división, así que automáticamente ese x al cuadrado el libro lo pone en la parte de arriba, porque solo tenemos una fórmula para hacer esa integral, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esa integral de tres términos la vamos a cambiar por tres integrales de un término cada una, utilizando el teorema de separación que tenemos en esta parte de arriba. Una vez haciendo eso, pues seguimos trabajando. Esta ya está lista para integrar, pero esta todavía no está lista para integrar. Y esta tampoco está lista para integrar. ¿Por qué no están listas para integrar? Porque cada una de estas tiene todavía una constante aquí. Y ya sabemos que esa constante debe de salir. Por lo tanto, nos esperamos un poquito con la primera, la bajamos, ¿verdad? Para que tengamos todos el mismo nivel, la bajamos un poquito y esperamos, y hacemos que esta constante salga y que esta otra constante también salga de la integral, aplicando el teorema anterior que vimos, el teorema de las constantes, ¿verdad? Entonces nos quedaría el 6 afuera, que se convierte en negativo 6 por ese signo. De nuevo el libro pone aquí 1, no le pongan 1, por favor, déjenlo sin 1. Entonces sería el 6 por la integral del dx, ¿cierto? Más el 9, que también sale de la integral, vamos a ponerlo aquí, salió de la integral, por la integral de x a la negativo 2. ¿Ok? Y ahí tenemos ya las tres integrales listas para trabajar. Y ahí vamos a observar que tenemos que aplicar, en este caso, la fórmula número 1, en este caso, la fórmula número 3, y en este caso sería
la fórmula número 1, que de hecho ya hicimos este ejercicio cuando lo preguntó Alex, ¿se acuerdan? El x a la negativo 2, ya lo hicimos ahí cuando lo preguntó Alex en su momento. ¿Sí? Entonces, al hacer esas fórmulas, simplemente aplicamos la fórmula número 1, la que tenemos acá. Ya ustedes saben que la x se eleva a la 2 más 1 y se coloca sobre 2 más 1. Fíjense que no hace falta colocar más c en cada uno de los casos. Con que usted le ponga al final, una solamente es suficiente. Aquí no hay que colocar más c, más c, más c. No. Usted hace la fórmula de cada una de ellas y al final solo coloca una vez más c. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos la fórmula de la integral de la primera. Ahí vemos la segunda, que como ustedes ya saben, la integral del dx se convierte simplemente en x. Y ahí vemos la tercera, donde el x a la menos 2 se le suma 1 y nos va quedando lo que vemos en pantalla. En la primera nos queda 2 más 1, 3, por lo tanto quedaría x a la 3 sobre 3. En la segunda nos quedaría solamente menos 6x, porque el 6 multiplica a la x que sale. Y en el tercer caso, ahí sí tenemos que hacer una pequeña simplificación. Vamos a verlo. No, nos queda 1, pensé que nos quedaba 3. Ya, nos queda menos 2 más 1, negativo 1 sobre menos 2 más 1, negativo 1. Lo que sí hay que hacer es el cambio de signo. Vean que aquí está positivo. Ya ustedes vieron que positivo entre negativo se convierte en negativo. Ahí lo tenemos. Y colocamos 9 sobre x, ¿verdad? Si tocara aquí en la parte de abajo que simplificar, hacemos la simplificación. Digamos que nos queda 9 sobre 3, dividimos 9 entre 3 y nos quedaría 3. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio que hasta el momento ha sido el más largo y el más elaborado de todos. Aquí hemos visto 2 de las 3 reglas y vimos también las 2 propiedades de separación de la integral. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí con el ejercicio para volverlo a hacer. Porque dice que queda 9 sobre x, disculpe. ¿Por qué queda 9 sobre x? Sí. Ok, vamos a hacerlo despacio aquí. No sé si lo hago mejor que es más fácil trabajar con el pincel. Okay, vamos a colocar entonces aquí, sería 9 x. Recuerden que menos 2 más 1 nos da menos 1, ¿verdad? Y abajo nos quedaría lo mismo, menos 2 más 1, que nos da negativo 1. El menos de acá es porque se divide positivo 9 entre negativo 1 y positivo 9 entre negativo 1 nos quedaría negativo, ¿cierto? Y el x en la parte de abajo es porque aquí arriba tenemos x a la negativo 1. Entonces lo que el libro hace es que lo manda para abajo para que esa potencia, la negativo 1, se convierta en 9 sobre x a la positivo 1. ¿Okay? Quedaría entonces 9 sobre x a la positivo 1. En mi caso particular, no me preocupa que aparezca ese negativo 1 aquí. Repito, eso ya es cuestión de estética. Lo que me importa a mí es que ustedes hagan bien la fórmula de la integral en este caso, ¿verdad? Pero ese positivo x aparece porque arriba quedaba negativo, ¿cierto? Entonces, al pasarlo abajo, el negativo cambia a positivo. ¿Quedó claro, Alex? Sí, de verdad, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, díganme. Tengo una duda sobre el inicio del ejercicio. Dígame, William. Está elevado al cuadrado de la expresión, entonces la vamos a resolver mediante la fórmula de a al cuadrado. Sí, yo les expliqué al comienzo que la fórmula la pueden aplicar con la fórmula que les dije del binomio al cuadrado, o la pueden aplicar multiplicando ese término 2 veces. Cualquiera de las dos formas que lo hagan es similar, ¿verdad? Pero sí. Solo una pregunta, ingeniero, que como
como ya vimos lo que es en matemática, ¿verdad? Cómo se resuelve lo que es el binomio al cuadrado, pero Sí. yo solo, una dudita que me quedó ahí, ¿de dónde sacó el menos 6 que multiplicó tal vez el 2 que estaba elevado con la X por el 3? Vamos a ir ahorita. Ahorita lo vamos. Solo le voy a silenciar el micrófono porque se escucha algo raro ahí. Vamos a hacerlo otra vez, no hay problema. Entonces tenemos entonces la pregunta de William, ¿de dónde sale este negativo 6, verdad? Si no me equivoco. Entonces, la fórmula dice, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es lo que dice la fórmula, ¿sí? Entonces, el primero es X, esto sería A, y el segundo es 3 sobre X, esto sería B. Entonces, claro, si me dice que el primero al cuadrado, yo debo colocar el primero que es X elevado al cuadrado. La fórmula ya me da este valor, yo solo debo colocarlo menos 2 veces el primero, que en mi caso el primero vuelve a ser X, por el segundo, que en mi caso sería 3 sobre X. No tomo en cuenta el signo, William. Tal vez por ahí está el error, o la duda. El signo ya lo tomo en cuenta la fórmula. Yo solo voy a tomar en cuenta el término número 2, que sería 3 sobre X. ¿Ok? Más el segundo. De nuevo, no tomo en cuenta el signo, porque la fórmula me dice ya que está tomado en cuenta ese signo. Solo coloco el término que sería 3 sobre X al cuadrado. ¿Okay? Esto simplemente lo voy bajando porque no hay nada que hacer con ese. Nos quedaría X al cuadrado y aquí multiplico. Menos 2 por 1, porque aquí recuerden que la X está multiplicado a 1, y al mismo tiempo por 3. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 3 nos queda menos 6. Es el 6 que aparece por aquí. Ahora, ¿qué pasa con las variables? Las variables, como una está en el numerador y la otra en el denominador, se cancelan. ¿Ok? Más, aquí recuerden ustedes que si tenemos una fracción elevada a una potencia, cada una de las partes se eleva al cuadrado. Por lo tanto, vamos a elevar el 3 al cuadrado, que se convertiría en 9, y el X al cuadrado, que se convertiría en X al cuadrado. ¿Okay? Entonces, de ahí sale el negativo 6, William. No sé si quedó alguna duda al respecto. Hoy sí quede clarito, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, para aclararla o seguir avanzando en el ejercicio? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Y aquí está el ejemplo que les quería mostrar, pero obviamente no lo podía enseñar antes si no explicaba las diferentes técnicas y fórmulas de la integral, ¿verdad? En este ejemplo lo que vamos a comprobar es realmente el proceso inverso de la integral, ¿cierto? Ahí lo que me dice es si tenemos la función y igual a 3x al cuadrado, vamos a señalarla, a 3x al cuadrado más 5x más 2, demuestra, dice, que la antiderivada o la integral, vamos a poner la antiderivada o la integral, es justamente lo que dice el proceso inverso de la derivada. Y aquí les traigo, para que se recuerden del cuadrito que vimos en la parte anterior, ¿verdad? El cuadrito lo que me dice es que si yo tengo la función original y le aplico la derivada, se convierte en la función marginal, y luego si a la función marginal le aplico la integral,
me devuelve la función original? Pues la idea va a ser justamente que esta función pase por todo ese ciclo. En este momento, esa función está aquí. Esa es nuestra función original, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer con esa función, según lo que dice el ciclo, es aplicarle la derivada. Por lo tanto, ahorita vamos a derivar. Tengamos mucho cuidado con esto. En este tercer parcial solamente vamos a integrar, ¿cierto? Pero para este ejercicio vamos a aplicar la derivada. ¿Sí? Solo para que veamos que en efecto es el proceso inverso. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar la función que sería 3x al cuadrado más 5x más 2 y ya nosotros sabemos cómo aplicar la derivada. Derivada de y con respecto a x, ya sabemos que el 3 queda afuera. Ya sabemos que la derivada, no nos confundamos, la derivada es 2x. ¿Sí? Esto es del parcial pasado, no se vayan a confundir. Más 5, lo dejamos afuera. Y la derivada de x es 1. ¿Sí? Y más la derivada de 2, una constante, nos quedaría en 0. ¿De acuerdo? Esto es derivar, es decir, del parcial anterior. Solo estamos haciéndolo para comprobar realmente el ciclo completo de las dos operaciones. Al hacer entonces la simplificación, la derivada de y con respecto a x nos quedaría 6x, que sale de 3 por 2x, 6x, más 5 por 1, 5, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta que vemos aquí se convierte en la función marginal. Es decir, que esta, perdón, ahí se me fue ese otro. Esta se convertiría en esta parte, ¿no? Porque ya en el ciclo vamos a seguir. Ya en el ciclo estamos en la parte de la función marginal. Ya hicimos la primera parte del ciclo. De la función original que tenemos aquí, de esta, le aplicamos la derivada y llegamos a la función marginal. O sea que llegamos a, en esta parte podría ser el costo marginal, la utilidad marginal, el ingreso marginal, lo que se veía en el parcial pasado, ¿cierto? Lo nuevo ahorita es, ok, ya estamos aquí. Ya estamos en la función marginal. Sería esta, ¿no? ¿Cómo llegamos de esta función marginal? ¿Cómo llegamos a esta? Que en este caso sería la función original, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta que nos corresponde en este momento a nosotros. Y como vemos el ciclo, si ya tenemos la función marginal, que es esta, para llegar a la original, que es esta, tenemos que pasar por la integral. Es decir, que ahora vamos a trabajar con esta función, que es 6x más 5, pero a esa función ahora la vamos a integrar. Es decir, que vamos a aplicar la integral de la derivada, que sería 6x más 5. No sé si me explico. ¿Sí? Siguiendo el ciclo del gráfico que vimos al comienzo. La derivada que aplicamos ya nosotros, si tenemos la derivada, ahora esa derivada la vamos a integrar. Y según esto, me dice que me tiene que devolver la función original. Vamos a ver si es cierto. Si aplicamos la integral, lo que sí ya es del tercer parcial, esto es lo que me interesa ahorita, perdón, esto es lo que me interesa ahorita porque ya es del tercer parcial. Esto no me interesa porque fue del parcial anterior. ¿Sí? Pues ya esto sí es el tercer parcial. La integral de 6x más 5, como ya vimos nosotros, esa integral la tenemos que separar en dos integrales. Por un lado vamos a tener la integral de 6x de x más la integral de 5 de x.
¿De acuerdo? Ya sabemos que ese 6 que tenemos ahí adentro, lo tenemos que sacar porque es una constante, al igual que este 5, lo tenemos que sacar porque es una constante, y aquí ya lo hicimos el paso de un solo, ¿verdad? Sacamos el 6 y aplicamos la integral de x al cuadrado. Ya sabemos que la integral de x al cuadrado es x a la 2 sobre 2, ¿sí? Y aquí lo hicimos igual, el 5 lo sacamos y aplicamos de un solo la integral del diferencial de x. Y ya sabemos que la integral del diferencial de x simplemente es x. Y le agregamos una constante más c. ¿Okay? Aquí lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la división. 6 entre 2 se convierte en 3x al cuadrado. 5 por x se convierte en 5x y le agregamos ahí la constante c. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ya tenemos la función original. Como pueden ver, tenemos un 3x al cuadrado, tenemos un 5x y tenemos en este caso una constante c que está indefinida, pero que al ver la función original vemos que esa constante c es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces es cierto lo que dice este recuadro, ¿no? Este gráfico, que la función original al derivarla se convierte en la función marginal, que es esta. Pero esta función marginal al integrarla se convierte en la función original de nuevo, que sería 3x al cuadrado más 5x más una constante c, que en este caso la constante c es igual a 2. ¿Okay? No sé si quedó alguna duda con respecto a este ejercicio. Solamente lo hice para comprobarles a ustedes que la integral y la derivada son operaciones opuestas o son operaciones inversas, ¿verdad? No sé si quedó alguna duda con este ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, ingeniero. Ok, gracias, Cintia. Pues entonces vemos que, en efecto, la integral es la opuesta de la derivada, ¿verdad? Ahí lo pusimos con ese ejemplo para que ustedes los pudieran ver. ¿Okay? Ahora vamos a un ejemplo un poquito más complicado de la integral, ¿verdad? Vamos a ir siempre avanzando de poco a poco hasta ir haciendo los ejercicios más complicados, que en este caso este es uno de los más complicados porque ya involucra una división. Si ustedes se fijan, ahí tenemos ya un polinomio dividido entre un monomio. Y en ese caso ya implica un poquito de más técnicas matemáticas para trabajar, ¿verdad? Bien. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, como ustedes bien lo vieron, ahí tenemos una división de un polinomio, que es este que está arriba, entre un monomio, que es este que está abajo, ¿verdad? Esa es una división. Una división que la vimos en Matemática 114. Y la división lo que me decía es que yo puedo tomar cada término del de arriba y lo puedo dividir entre el mismo divisor que tenemos abajo. En ese caso lo que tenemos que hacer es tomar cada término de arriba y dividirlo entre t al cuadrado. Aquí ya les pongo el resultado, pero ya ustedes saben que lo que hay que colocar aquí sería, vamos a escribirlo a un ladito, 3 sobre t al cuadrado, ¿sí? Menos 5t sobre t al cuadrado más 7 t al cuadrado sobre t al cuadrado y finalmente más t a la 3 sobre t al cuadrado. ¿Okay? Ya ustedes saben por las reglas que hemos visto que si tenemos arriba y abajo el mismo término los podemos cancelar, que fue lo que se hizo acá. Aquí arriba tenemos una t, vamos a poner aquí, cancelamos una t de arriba, una t de abajo y nos quedó entonces el término
5 sobre t. Aquí tenemos 2t en la parte de arriba, 2t en la parte de abajo, y nos queda entonces solamente el término 7. Y aquí tenemos 3t de arriba, cancelamos 2 de las que tenemos arriba, cancelamos las 2 que tenemos abajo, y nos queda solamente una t en la parte de arriba. ¿Okay? Eso lo vimos en Matemáticas 114 y lo reforzamos un poco en la clase de número 1 de cálculo, si no me equivoco, ¿no? Cuando veíamos las derivadas de divisiones sin la fórmula de la división, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto y lo que tenemos ahora es un solo término y una sola integral, pero ya vimos que no podemos aplicar la integral de un solo término, sino que lo que tenemos que hacer es separar ese término que ahora tiene cuatro términos, vamos a separarlo en 4 integrales. La primera sería entonces la integral de, ahí si ustedes se fijan, ya de una vez el libro colocó el 3 que está como constante, lo colocó afuera, y la t al cuadrado que está en la parte de abajo lo colocó ya arriba, de una vez para evitarse una línea de trabajo. Entonces la primera integral sería 3 integral de t a la negativo 2. La segunda integral sería menos 5 por la integral de 1 sobre t. Y vean que ahora ya no colocamos d de x, sino que colocamos dt. ¿Por qué? Porque la variable ahora es t. Si la variable es t, ¿vean? Yo aquí no voy a colocar dx. Si la variable es t, voy a colocar dt. Si la variable es z, voy a colocar dz. Si la variable es y, voy a colocar dy. ¿De acuerdo? Siempre vamos a coincidir variable con d en cada uno de los casos, ¿verdad? Y la otra integral que les había dicho era la integral de 7. Hoy sí lo colocó como me gusta el libro. La integral de 7, por la integral de dt. Y finalmente, más la integral de t por dt. ¿Okay? Entonces, como ven, ese término primero se tuvo que trabajar, ¿verdad? Para hacerlo en un solo término, porque así como estaba no se podía separar. Entonces, se trabajó con la fórmula de la división de un polinomio entre un monomio, y luego se separó con el teorema de separación de las integrales, y ahora cada una de esas integrales se va a desarrollar con la fórmula de las integrales. Y aquí creo que tenemos las 3 fórmulas. La primera se desarrolla con la fórmula número 1, la segunda se desarrolla con la fórmula número 2, la tercera se desarrolla con la fórmula número 3, y aquí se repite la fórmula número 1. ¿Okay? Ustedes ahí pueden ver que en ese ejercicio están prácticamente las 3 fórmulas y los 2 teoremas que hemos visto durante la clase. Es uno de los combos que a mí me gustan, ¿no? Porque ahí se aplica todo. En ese ejercicio aplicamos las 3 fórmulas de la integral y también aplicamos las 2 propiedades de separación, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con respecto a ese ejercicio para podérselas aclarar. Si se entendió esto, entonces ya entendemos la fórmula de la integral y la fórmula de separación de la integral. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Alguien que me Ingeniero, Dígame. yo me perdí cuando sacamos del 3 o el 3 sobre el 3 que tiene t menos ¿Sí? El primero. 1 allí, pero lo que no sé es cómo sacó 5 logaritmo de t. Ok, muy bien. Usted habla de esta parte, ¿no? Así es. Como les había dicho, esta es la fórmula número 2. Recuerden ustedes que si tenemos, vamos a ponerlo por aquí aparte, si tenemos esto, 1 sobre t, es como que tengamos t
a la negativo 1, ¿cierto? Entonces, esta fórmula ya no se puede hacer con la número 1, sino que tenemos que hacerla con la fórmula número 2. Y la fórmula número 2 lo que me dice a mí es que simplemente voy a colocar el logaritmo de la variable. En este caso la variable sería t. Y aquí lo puso con valor absoluto, pero usted le puede poner simplemente menos 5 logaritmo natural de t, sin necesidad de colocarle las barras de valor absoluto. ¿De acuerdo? Pero esta es la regla número 2. ¿Sí? Porque la potencia de la t ahora es negativo 1. ¿De acuerdo? Simplemente de aplicar la fórmula. Ahí no hay que hacer nada más que aplicar la fórmula. La fórmula dice, coloque logaritmo natural de la variable. Nada más. ¿De acuerdo? No sé si quedó clara ahora, Jerica, con eso. Sí, ingeniero, gracias. Okay, entonces, por eso que les decía que en este ejercicio me gusta, porque están aplicadas las 3 reglas. Aquí está la regla número 1, aquí está la regla número 2, y aquí está la regla número 3. Ahí se aplican las 3 reglas, ¿verdad? Y aparte se ve también que se aplican las 2 propiedades, ¿no? La de separación, que es esta, la primera, y la separación de las constantes, que es esta, ¿no? Entonces, aquí en este ejercicio hemos visto prácticamente el resumen de todo lo que se ha visto hasta el momento del tema de la integral. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda para podérselas aclarar en este momento. Bien, espero que el silencio indique que no hayan dudas, ¿verdad? Y que no que tengan pena en preguntar, porque aquí nadie les va a decir nada que vaya a atentar contra su autoestima, ¿verdad? Así que tranquilos, si hay preguntas háganlas, si no, pues seguimos avanzando. Bien. Ya con esto podemos desarrollar el primer caso. De hecho, los primeros 2 casos. Vamos a trabajar con el caso de estudio número 1, donde nos habla acerca de una compañía que actualmente produce 150 unidades por semana de un producto. Vamos a marcar aquí ese dato. 150 unidades. ¿No? Luego dice el ejercicio que por experiencia saben que el costo marginal, vean, primera trampa, costo marginal, ya no dice costo total, ¿verdad? Costo marginal está dado por la fórmula C' de X es igual a 25 menos 0.02X. ¿Verdad? Determine, ahora me piden el costo total, no se confundan. Hasta ahorita hemos trabajado al revés. Nos han dado el costo total y nos piden que encontremos el costo marginal, ¿cierto? Ahora es al revés, hay que leer muy bien, igual que en el examen. Ahí en el examen del segundo parcial había un ejercicio que parecía muy fácil, que era del costo promedio, creo que era, y mucha gente se tiró a la primera a derivar el costo total.